Muy buenas noches, amigos televidentes. Muchísimas gracias por su preferencia, por supuesto, sintonizar su entrevista 8 en punto en esta preciosa noche de viernes. Vamos a estar conversando de diferentes temáticas. Una de ellas es que hace poco, una hora, la Sala de lo Constitucional declaró nula por tercera ocasión consecutiva la elección hecha por la Asamblea Legislativa a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República y señala también en el mismo comunicado que por supuesto ya vamos a compartir con todos ustedes y que se encuentren en las diferentes redes sociales de Canal 33 y 8 en punto, que esta decisión de la Asamblea Legislativa no producirá efectos jurídicos alguno. Además, remite inmediatamente las diligencias a la Fiscalía General de la República para que pueda realizar una investigación por el cargo tomado de facto, en el carácter que por supuesto los magistrados anteriormente ya estaban descalificados por este ente rector. Vamos a estar hablando también sobre el decreto transitorio que prohíbe el desprestigiar a aquellos que manifiestan a su deseo de ser candidatos, a los que reciban algún tipo de menoscabo con su honor, contra su honor. También sobre la admisión de la demanda de la ley de partidos políticos en torno a la no declaración del financiamiento de los institutos políticos. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida al doctor Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y hoy por hoy analista político. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, por tu invitación y bueno, estamos a la orden. No, gracias a usted por su tiempo. También nos acompaña el licenciado Eduardo Escobar, abogado de Iniciativa Social para la Democracia. Licenciado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. También déjeme comentarle que más adelante vamos a tener un contacto telefónico tanto con el ex magistrado el doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y el diputado, el licenciado Douglas Avilés, diputado de Cambio Democrático. Rápidamente, antes de iniciar con esta entrevista, vamos a saludar a Banco Agrícola porque por supuesto hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos con esta entrevista rápidamente sobre la base, doctor Ulloa, del comunicado que la Sala de lo Constitucional hace poco menos de una hora ha precisamente expresado a la Asamblea Legislativa y al pueblo salvadoreño en torno a la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República que realizaran esta semana, el 27 de junio, puntualmente en la Asamblea Legislativa. Rápidamente voy a compartir con todos ustedes el comunicado, y es que la resolución de la Sala de lo Constitucional declaró que la elección de los profesionales Marco Gregorio Sánchez Trejo y Javier Tránsito Bernal Granados y Ronnie Hueso Serrano como presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República respectivamente, que hizo la Asamblea Legislativa, no producen efectos jurídicos alguno, ni tampoco producirán en ningún momento los actos normativos, administrativos y jurisdiccionales que ellos hayan emitido a partir de esa fecha. Es decir, categóricamente están esbozando que ellos estaban de facto, por lo tanto no pudieron haber renunciado a la magistratura que en algún momento se les había invocado por parte de la Asamblea Legislativa. Más adelante, precisamente en este comunicado, también es importante agregar que establecen que en relación a la elección del abogado Ronnie Hueso Serrano, se establece que el candidato no fue sometido al procedimiento especial para la elección, pues no aparece que haya sido evaluada por ninguna comisión política o por alguna subcomisión. Parte de los extractos más importantes. Por último, ante la negativa de la Asamblea Legislativa de darse por notificado, sino hasta que las resoluciones se acepten en el Pleno. La Sala señala que la Asamblea, como autoridad demandada en el proceso, no se encuentra en condición de decidir cuándo se vuelven operativas las notificaciones de dicho tribunal. En su fallo, la Sala ordena que se cumpla a la brevedad posible la sentencia inconstitucional emitida el 23 de enero del presente año, y obviamente esta ha sido compartida al pueblo salvadoreño. Doctor Ulloa ya le había dado 24 horas
este Tribunal Constitucional a la Asamblea Legislativa para que informara luego del 27 de esta semana sobre si se habían cumplido o no a cabalidad cada uno de los requisitos que no eran negociables por parte de la Asamblea Legislativa para elegir a estos funcionarios. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mira, Sergio, esto es, como diríamos, un déjà vu. Ya esto lo analizamos justamente los tres que estábamos acá cuando se dio la segunda versión de esta elección nula en la que la Asamblea ha incurrido, y volvemos a decir lo mismo que dijimos en aquella ocasión. No sabemos qué pasa con la asesoría legal de los diputados o de los que están tomando estas decisiones. ¿Quién les hace esta asesoría? ¿Quién les dice que hay que hacer esta renuncia cuando los electos habían sido declarados nulos? O sea, que no estaban en posesión de cargos para renunciar. ¿Quién asesoró al abogado tránsito, ¿cómo se llama? Bernal, para ir a presentar un amparo a la Corte en pleno? Es decir, eso es ignorancia supina del derecho y sobre todo del derecho constitucional. O sea que estamos ante una calamidad jurídica en el órgano legislativo, y esa calamidad jurídica en el órgano legislativo lo lleva a cometer todo este tipo de desaguisados que van generando ya un antecedente y un precedente permanente de actitudes que rayan ya con la comisión de hechos delictivos. Qué bien que la sala en esta ocasión, igual que lo hizo en marzo, cuando de la misma manera pidió informe a la Asamblea no rindió el informe, hizo una elección y mediante una resolución lo declaró nulo, ahora hizo lo mismo. Les pide un informe 24 horas, no le rinden informe y resuelve. Y resuelve lo que tiene que hacer, declarando nula esta elección. Y qué bien que además ahora lo pasa a la Fiscalía para una investigación. Ese tema creo yo que va a generar, si no se logra resolver en el corto plazo, va a desencadenar otra crisis institucional. Y yo creo que ojalá tengamos tiempo para hacer una evaluación de cuáles van a ser las consecuencias de esta nueva crisis. Porque ya habíamos avanzado en la forma de resolver estos conflictos interinstitucionales, habíamos pensado, creído que habían entrado en razonamiento tanto las fracciones legislativas que están creando estas crisis como otros actores de la institucionalidad que, aunque no aparezcan a la superficie, pero están impulsando estas confrontaciones, porque va a tener consecuencias políticas. Recordemos que estamos ya a menos de 7 meses para la próxima elección, en una campaña electoral que va a tener que tener costos para los partidos. ¿Cree usted que la población le va a pasar la factura a estos partidos políticos? Es que ese es el problema, Sergio. Mira, si estuviéramos en el 2014 listos para entrar a la elección de diputados del 2015, te aseguro que no sería este el comportamiento de los diputados, porque sabrían que van sus cargos a la contienda y que les van a pasar la factura, pero no van a elecciones. Entonces, ¿a quién les van a pasar la factura? A las fórmulas presidenciales. Esto es lo que yo temo de que sea, hablando en la teoría conspirativa, que pueda haber una intención dolosa de generar conflictos para que los pague una fórmula presidencial o un candidato si lo crea y lo genera una fracción política o un grupo parlamentario afín a unas candidaturas, porque al fin y al cabo los que van a someterse a la consulta popular, a la preferencia del electorado, no son los diputados, son las fórmulas presidenciales, pero las marcas políticas que están detrás de toda esta confrontación son las que van a tener que sufrir consecuencias. Doctor Ulloa, muchas personas se preguntan, mire, ¿y por qué la Corte le está dando seguimiento a esta declaratoria de inconstitucionalidad de las elecciones de los magistrados? Porque en el pasado no se ha dado, pero el hecho que no se haya dado en el pasado, porque la Corte está, como dice la Constitución, para juzgar y hacer ejecutar los juzgados, es decir, darle seguimiento de que de verdad se llegue a cumplir. Es que esto es una nueva praxis de la justicia constitucional y que no la inaugura esta sala. Qué bien que esta sala ha tenido el desafío, la valentía, la honorabilidad y la decencia de hacer valer este principio, esta facultad de hacer suyo ese principio que le da la Constitución de velar porque se cumpla lo resuelto. Pero la escuela del seguimiento, del cumplimiento de la sentencia viene desde principios de la década del 2000. Ok, licenciado Escobar, yo lo había dicho anteriormente, en días atrás,
No se necesita ser científico en energía nuclear para darse cuenta de que esto va a correr la misma suerte. ¿Qué opinión le merece? Porque obviamente luego de 24 horas, un término fatal, como decimos los abogados, no haber recibido una contestación por parte de la Asamblea Legislativa, se entiende en sentido negativo. Sí, creo yo que todo esto también hay que enmarcarlo dentro de ese pulso de fuerzas que ha establecido la Asamblea Legislativa contra la Sala de lo Constitucional en cuanto a quién es el que va a prevalecer, qué decisión de quién va a prevalecer. Yo aquí excluyo a la sala que está en ese pulso, o sea, lo ha metido la Asamblea Legislativa ese pulso, y lastimosamente pues tenemos este tipo de resoluciones y actos que toma la Asamblea Legislativa que afectan no solo al órgano contralor del Estado, que es la Corte de Cuentas, sino que también afecta la institucionalidad democrática, afecta la imagen del país, y más aún cuando tenemos en cuenta que el informe de la relatora de las Naciones Unidas acaba de ser clara y específica, refiriéndose a que no se tiene que valorar la constitucionalidad de los actos que emita la Sala de lo Constitucional, porque está ejerciendo sus facultades. Entonces creo yo que desde ese punto de vista es realmente preocupante y hasta penoso el que se estén dando todavía este tipo de actos, a pesar que la comunidad internacional ya se pronunció por medio de las Naciones Unidas en este sentido. Ahora, ¿qué parte de la resolución, licenciado Escobar, no entienden los políticos? Es decir, la vez pasada, la primera resolución, se llamó a todo mundo para tener una interpretación, solamente faltó la selección de fútbol del 70, que quizás ya se murieron, por eso no lo llamó, la fútbol de playa, para que les explicara qué quisieron decir. Y le hago esta pregunta porque el doctor Ulloa decía, mire, en las próximas elecciones son de presidente, pero luego vienen en el 2015 las de diputado, y la gente no se olvida. Es que creo yo de que sí es que entienden, y los asesores creo que sí saben y conocen y entienden lo que está pasando, pero creo yo que hay que tener en cuenta precisamente que vienen las elecciones presidenciales y las legislativas posteriormente, y es necesario desde ya poner las piezas sobre el tablero a favor nuestro. En este caso, el bloque de partidos lo que está haciendo es precisamente comenzar a tratar de tener el control sobre todas las instituciones, para que una vez, ya sea un candidato u otro, lleguen a la presidencia, puedan tener de alguna manera controlado cualquier acto de corrupción que ellos puedan cometer. O al contrario, llega el contendiente, pues lo tenemos atado a que tenemos una Corte de Cuentas que lo va a controlar y que puede de alguna otra manera afectar su gestión. Entonces creo yo que tiene lógica lo que ellos están haciendo, pero una lógica, si se quiere, perversa, de control del Estado, no una lógica democrática de hacer una institución fuerte que vele por los intereses de la ciudadanía. Porque aquí quiero ir a algo: el ciudadano que vive en un municipio, en un cantón, y que al final la alcaldía viene y no realiza una obra que tenía en su presupuesto y que el dinero se perdió, yo le digo a este ciudadano, lo importante de la Corte de Cuentas es que este órgano es el encargado de fiscalizar y controlar qué pasó con ese dinero y hacer pagar a los culpables por esto. Entonces, esa es la importancia de que sea un tribunal independiente, una corte independiente, porque ¿qué es lo que pasaría si el alcalde es del partido de un magistrado? Pues obviamente no lo van a tocar. Entonces creo yo que eso es lo importante de esta situación, que hacerle ver a la ciudadanía la importancia que es de tener una Corte de Cuentas independiente y de cara a las elecciones, pues tener eso. Okay. Bueno, y vamos a tocar el tema de los finiquitos más adelante, que también es importante. Pausa en 8 en punto, volvemos con más. Muchísimas gracias por su preferencia, sabíamos que iba a estar muy pendiente de la entrevista 8 en punto. Doctor Ulloa, en esta resolución me llama mucho la atención que los magistrados de la Sala de lo Constitucional se refieren, le regalan dentro de la resolución un apartado a que la Asamblea Legislativa no se quiere dar por notificado, como jugando escondelero. Y nosotros sabemos que como abogados, la integración de la norma jurídica bajo los preceptos del Código Civil y Mercantil, en la puerta se lo pueden dejar y están legalmente notificados. Claro, es que eso es básico, eso se lo enseña a uno cuando empieza a hacer las prácticas y sabe pues que en muchos casos los demandados, las personas contra las cuales hay alguna acción de carácter judicial, pretenden evadir la justicia escondiéndose para que no se les notifique. Y como tú dices, hay mecanismos de que mediante un edicto, pegándole en la puerta
puerta, la notificación, etcétera, tiene valor jurídico. No se trata pues de que mientras yo no la recibo, el organismo, el pleno no se pone notificado, esto no tiene ningún valor. No, eso es de puro derecho procesal. Ok, vamos a también advertir la ponderación que pueda realizar, como ya lo habíamos dicho al inicio de esta entrevista, el doctor René Hernández Valiente, quien se viene a sumar, por supuesto, a enriquecer esta contribución de la que hoy por hoy estamos desarrollando en este tema acá en la entrevista 8 en Punto. Doctor Hernández Valiente, muy buenas noches, un placer tenerlo acá en 8 en Punto. Muy buenas noches, Sergio. Mucho gusto estar con el programa. Doctor, ¿cuál es su opinión con relación a la resolución que hace menos de una hora la Sala de lo Constitucional ha dado a conocer? Bien, me parece que esa es una resolución, no es una resolución, es una sentencia de un proceso, sino es una resolución que da cumplimiento a una sentencia de enero, que fue la que originó realmente la inconstitucionalidad de los procesos del proceso de elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. Me parece que ahora lo que la Sala ha hecho es absolutamente válido en el sentido de hacer que se cumpla aquella resolución en cuanto a los preceptos constitucionales que se dio en la sentencia. Y si en esta ocasión no se cumplen, la Sala tiene todo el derecho de decir se ha incumplido, y estamos jugando realmente en la Asamblea Legislativa con la justicia constitucional, en el sentido de que, bueno, si se cumple o no se cumple la Constitución, que es la que la Sala está tutelando realmente. Entonces, me parece que hay una burla legislativa en esta resolución. Y no solo hay una burla, sino que hay un incumplimiento de la sentencia. La Sala tiene todo el derecho de exigir que se cumpla. Doctor, ¿qué opinión le merece el apartado de remitir las diligencias a la brevedad posible a la Fiscalía General de la República, no solamente desde el tema de que hay un desacato, sino que además de eso también con en algún momento haber desempeñado el cargo de facto, así como la Sala lo determina? Bien, eso tiene que ver con la renuncia de los magistrados. Opino que la renuncia de los magistrados a un cargo que ya no desempeñaban, porque la Sala les dijo que ya no eran magistrados, es absolutamente inconstitucional. Si esto significa un delito, yo no lo voy a calificar realmente, pero me parece que la Fiscalía tendrá que ver y analizar, evaluar y al final resolver si hay o no hay una figura delictiva. No la veo en este momento. Lo que veo es un absurdo de parte de los magistrados que fueron, no fueron descalificados, sino que se les inhibió de ser magistrados. Ok. Doctor, ¿qué es lo que viene bajo su apreciación? Porque pareciera que es un desafío, pareciera que al final los políticos no quieren dar su brazo a torcer, es decir, renuncio al cargo y lo voy a volver a elegir, pero porque yo quiero, no porque me están diciendo. ¿Qué se viene con el tema de la institucionalidad en este país? Mira, aparte de la burla legislativa que hay o el desacato que hay a una resolución de la Sala que ya venía desde enero, me parece que estamos en presencia de realmente un reto legislativo inconstitucional que debe de ser calificado como lo hace Félix Ulloa esta noche y como lo podemos hacer todos los abogados del país y la sociedad civil, el sector que
quiera expresarse tiene que hacerlo ante el desacato a la resolución de la Sala de lo Constitucional, que es en todos los sentidos un derecho constitucional. Okay. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación en esta noche y por supuesto dedicarnos su tiempo para todas las personas que sintonizan 8 en punto. Gracias. Para servirte. Muchísimas gracias. Eduardo, bueno, se han vertido varios elementos de los cuales es importante hacer una ponderación y uno de ellos es sobre el tema de la institucionalidad, como usted ya lo decía. Una relatora de la ONU, Gabriela Naúl, que en algún momento se le trató bajo la apreciación de muchísimas personas muy mal en este país, sigue hoy por hoy dándole seguimiento y establece que debe haber un fiel cumplimiento y estricto, precisamente, observación a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Sí, claro. El párrafo 101, me voy a referir a él, dice que uno de los desafíos que tiene la Administración de Justicia del Estado es la relacionada con la necesidad de respetar y acatar la independencia de la judicatura. La crisis institucional entre la Corte Suprema y la Asamblea es un ejemplo de cómo se ha politizado el sistema judicial. Entonces, esto es precisamente lo que la Sala está queriendo evitar al declarar que no tiene ningún efecto jurídico estos nombramientos, porque siempre se ha insistido y siempre ha sido un problema en la fiscalización de los fondos públicos el tener un órgano conformado por partidos políticos, por miembros de partidos políticos. Y en este caso, a lo que la Sala está queriendo cambiar con sus resoluciones, se suma este hecho que lo remite la relatora, obviamente, al órgano judicial, a la Corte Suprema de Justicia, pero que nos deja ver que no es conveniente para la sociedad contar con órganos de control que estén dominados y controlados por partidos políticos. Entonces creo yo que este llamado es importante y que hay que tenerlo en cuenta, y aquí hay un elemento que tiene que tomar en cuenta la sociedad. La ONU no es haciendo campaña en favor de o en contra de, o sea, es un órgano independiente, internacional, que tiene expertos que estudian a profundidad los hechos que se les encomienda investigar. Ok, doctor Ulloa, vámonos a la parte electoral, a la parte política. Yo debo ser honrado en el siguiente caso que le voy a plantear. Estamos a las puertas de unos comicios electorales. Arena, claramente con el argumento de mis votos no son necesarios, aunque ellos participaron en el decreto 743 en su primera edición para destituir a los magistrados, pero hoy por hoy hay que respetar a la institucionalidad, por un lado. Por otro lado, el FMLN en el pasado invocaba a este organismo internacional y ahora lo descalifica. Es decir, con relación al candidato para pasarle la factura del FMLN. Y el otro aspirante a los comicios electorales, Elías Antonio Saca, que es una persona que tiene un caudal político muy interesante, pero las personas que lo rodean en unidad y que son parte de eso, no se dan cuenta el gran daño que le están ocasionando a esta candidatura del expresidente Saca. Bueno, gracias por decir la honestidad de la pregunta. Yo creo que sí, es decir, es una honestidad para con el público el plantear de que en un escenario electoral donde por fin en la historia contemporánea política electoral del país se va a definir la elección a 3 bandas, donde la segunda vuelta va a ser un hecho inminente, donde uno de los 3 contendientes va a quedar fuera y no va a ir a esa segunda vuelta, todos estos hechos que se están sucediendo en este periodo cuentan. Cuando tú empezaste hablando de Arena, por supuesto mencionaste el 743, que no solo lo acompañaron, es que ellos lo iniciaron. Sí. Recordemos que el presidente Cristiani hizo un mea culpa después, cómo es que él había propuesto el 743. El FMLN, por su parte, no solo ha hecho lo que tú mencionas, que cambió todos los estándares con los cuales habíamos visto a un partido que había nacido representando las más caras aspiraciones del pueblo y se fue deformando, se fue degenerando, fue absorbiendo todas las malas prácticas de los políticos tradicionales y ahora pues los ha superado, es decir, son maestros ya.
Y por otro lado, el tercer candidato que tú planteas, que ha estado insistiendo constantemente de que se debe respetar la institucionalidad, que en el programa de unidad plantea como dentro del decálogo de unidad el respeto a la institucionalidad, y lo sigue sosteniendo. Por eso yo decía de que en este hecho habría que analizar a profundidad qué es lo que hay, cuál es la relación entre las fracciones parlamentarias y las fórmulas presidenciales. Porque Arena, ¿qué es lo que hizo? Arena no acompañó con los votos, pero la crisis que está pasando a con estos destapes que se están haciendo, que ya llevamos, creo que va el tercer capítulo de la novela de Edwin, que hubo el primero, el segundo, hoy ya salen vienen más, porque hoy ya salen mencionados algunos del G20 vinculados al lavado de dinero. Oligarquía, el expresidente Flores, y en su momento también lo hizo contra Ernesto Mason. Por ahí empezó la madeja a desenredarse, ahora llega ya al G20, esto va serio. Entonces lo que más convenía era no entrar en esto. El FMLN liderando este ataque contra la sala, esta confrontación, creando una crispación en el escenario político que no le va a favorecer para nada a la fórmula presidencial. Acaba de regresar de Washington Salvador Sánchez Serén. Hubo receptividad, se le recibieron en círculos importantes, porque hubo la idea de que el FMLN había vuelto al redil de respetar la institucionalidad. Con esto el mensaje que se está mandando es todo lo contrario. Entonces tiene que haber un pronunciamiento de los candidatos, tanto de Sánchez Serén como del presidente Saca, para definir su distancia con estas actitudes. Y el tema de institucionalidad está íntimamente ligado con Fomilenio 2, no lo digo yo, lo dicen las autoridades. Pausa comercial en 8 en punto, regresamos con más. Rápidamente estamos de regreso y rápidamente le damos la bienvenida a Douglas Avilés, que vamos a hacer un contacto vía telefónico con el diputado de Cambio Democrático. Muy buenas noches, diputado, un placer tenerlo acá. Buenas noches, Sergio, y saludos a tus invitados ahí en el estudio. Muchísimas gracias, el saludo también de nuestro invitado para usted. Diputado, cuéntenos cuál es su análisis o su apreciación de la resolución de la Sala de lo Constitucional que se ha dado, como lo hemos dicho, a poco de 1 hora y media de lo que va de este programa, un poco más, con relación a dejar nuevamente a los magistrados, la elección de los magistrados del 27 de junio de esta semana, una vez inválida, y que llaman nuevamente a la elección de estos. Pues mira, Sergio, realmente todavía, igual que ustedes, al menos en mi caso, no he podido ver el texto de este nuevo escrito emitido por la Sala de lo Constitucional. Apenas conozco algunos detalles que otros colegas tuyos me han compartido en llamadas anteriores, sobre todo en medios impresos, y lo que yo les decía a ellos es algo que creo que tiene que quedar claro, al menos en la visión nuestra, que no es exactamente la misma de mis colegas. No queda otro camino que acatar esta nueva disposición que nos mandata la Sala. Correcto. Por más que puedan haber diferencias de opinión sobre algunos de sus contenidos, y en ese sentido nosotros no tenemos ninguna duda. Ahora, lo que sucede es que a estas alturas resulta realmente complicado el proceso. Hay que señalar que originalmente se inscribieron 76 personas para competir por este puesto, pero ya en la actualidad una importante cantidad de ellos renunciaron a seguir siendo candidatos porque consideraban que de alguna manera ese parámetro de vinculación a partidos políticos probablemente les llevaba a no seguir en el proceso. Pero también hay otros profesionales que no les conocemos vinculación político-partidaria, que se habían inscrito, que desistieron de continuar también en el proceso. Okay, es decir, la lista se encuentra cuarteada de entrada, ¿verdad? Bueno. Diputado Avilés, pero da la impresión en alguna forma de que los diputados, sus colegas, porque usted, y debo de decirlo en honor a la verdad, usted en esta tribuna de entrevista ha dicho categóricamente, señores, hay que cumplir las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, y lo digo abiertamente, pero da la impresión que sus colegas, lejos de venir y ejecutar lo que ha demandado la Sala de lo Constitucional, quieren entrampar todo, y muestra de eso un botón, porque no eligen por separado, sino que en un solo decreto a todos, porque o todos en el suelo o todos en la cama. Pareciera que al final el tema de la institucionalidad, obviamente lo que ellos tratan es eso precisamente, que no avanzar con la elección de estos funcionarios. Sí, tal vez hay que decir, Sergio, que en esta última elección
a pedido mío, sí se eligió con decretos y dictámenes por separado. Okay. Entonces, en esta vez esa parte sí se dio por aceptada, pero también es importante reflexionar sobre lo que decía. El proceso en sí mismo ya es complicado, Sergio. La lista está cuarteada, ya no tengo en mi memoria registrado exactamente cuántos candidatos y candidatas quedan. Por otro lado, se ponderó la posibilidad de reabrir la lista y se desistió de esa idea porque también se temió que, al igual que algunos han interpuesto recursos demandando inconstitucionalidad, puedan haber personas que se han inscrito en el plazo que concedía el reglamento interior y la Constitución misma, que se sientan afectados en sus derechos al abrir lista y meter dar la posibilidad a nuevos profesionales de que compitan. Sí. Entonces, tampoco es tan fácil. Luego, documentar la competencia notoria y garantizar la idoneidad de las personas para el puesto, se puede hacer, desde luego, primero constatando que cumple los requisitos constitucionales. Luego, dado que no hay un desarrollo en el reglamento interior, a pesar que tu servidor propuso una reforma para que quedara claro, pedimos información a varias instituciones del Estado. También se les entrevista, se desarrollaron 2 procesos de entrevista, 2 pedidos de información. Y tal como lo dicen, el hecho de que tengan la posibilidad de optar al puesto es notorio, ¿verdad? Sería notorio que no tienen las capacidades ni las credenciales para el puesto. Y el resto es mediante pedidos de información y entrevistas que te puede generar un panorama más claro de quiénes se está eligiendo. Okay. Entonces ya ahí también hay una dificultad. O sea, ¿qué más se puede hacer si se ha pedido información, se les ha entrevistado para garantizarse que tienen la competencia notoria para optar al puesto? Okay. También esas cosas hay que tomarlas en consideración para lo que viene. Okay. Porque no resulta fácil. Evidentemente está el otro aspecto, pues el aspecto del pulso por el poder, el de la tosudez de algunos de mis colegas de demostrar que tienen más fuerza que la sala, y en ese sentido también por eso se han alargado los plazos de incumplimiento, y de alguna manera las acciones siguen dejando mucho que desear, como esa parte de la elección donde se aprobó una dispensa de trámites y se utilizó el proceso abreviado que permite el reglamento interior, pero que evidentemente en una elección tan trascendental es inadmisible, ¿verdad? Por eso votamos en contra, pero en fin, también hay que ver hacia el futuro, que el proceso de elección, el nuevo proceso de elección no va a ser sencillo. Hay que quebrarnos la cabeza cuál es el mecanismo que vamos a usar. Otro tema que llama mucho la atención, y es precisamente el tema que vamos a pasar ahorita, es el decreto transitorio que prohíbe desprestigiar a aquellos que con el simple hecho de manifestar su deseo o su voluntad de ser candidatos. ¿Cuál es su opinión, diputado, en torno a ese decreto? Tampoco votamos a favor de eso. Primero porque estaba mal hecho. Yo no sé si al final lo arreglaron mis colegas, porque yo les hice la observación, miren, y es bien raro que en el decreto no ponen en qué elección presidencial, ¿verdad? Porque aunque es transitorio, me dijeron, como dice que es transitorio, es la próxima. Bueno, pero por lo menos uno pone, deberá de ser en la elección presidencial del año 2014. Parte de la técnica legislativa, ¿verdad?, de que también produce nulidad, pero bueno. Hay que poner los plazos siquiera, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero bueno, en todo caso, me parece que aunque pueda tener a la base una buena intención de elevar el nivel de una campaña electoral, tratando de evitar los típicos ataques que se dan alrededor de las candidaturas, más hoy que están de moda hasta esos equipos oscuros de francotiradores, llamémosle así, contra los candidatos. En todo caso, hay algo que puede generar malinterpretación, y es exactamente lo que está sucediendo, que es que se teme que el alcance sea más bien acallar voces críticas a los contendientes. Y desde ese punto de vista, esa parte sí
desde ningún punto de vista la compartimos, y entre otras, por esa razón no votamos a favor de ello. Con todo y que sí estaríamos de acuerdo en que no se ataquen y se respeten y desarrollen una campaña de altura, ¿verdad? Correcto. Pero yo creo que para eso no necesitamos decreto. Se debería de hacer desde las mismas campañas de los candidatos. Y tener un poquito de sensatez, ¿verdad? Diputado Avilés, muchísimas gracias por habernos dedicado en esta noche de viernes unos minutos para toda la teleaudiencia de 8 en punto. Muchas gracias y saludos a ustedes. Muchísimas gracias. Rápidamente, doctor Ulloa, un decreto transitorio que termina precisamente el día de las elecciones, donde se trata de tutelar en principio derechos contra el honor que el Código Penal ya regula. La ANEP, como muchos, ya adelantaron que van a poner un recurso de inconstitucionalidad. Bueno, mira, como decía Douglas, esta es una buena idea. No solo para elevar el nivel de las campañas, sino para evitar de que se desarrollen campañas injuriosas, difamatorias, lindantes en los delitos, y que podamos tener los ciudadanos la posibilidad de escoger entre candidatos y plataformas de ofertas que vayan pues con un nivel propositivo y positivo. Pero como él mismo lo dice, una buena idea, una buena intención falla porque él no votó por lo que yo llamaría ya no la calamidad jurídica que vimos en el tema legal, de que como que no hay buenos asesores en la Asamblea, y esta es ya una calamidad en la técnica legislativa. Ahora, doctor, pero los diputados tuvieron su oportunidad en la ley de partidos políticos. A eso vamos. Es decir, hay la ley de partidos políticos, está el código electoral actual, es decir, hay una serie de mecanismos, se pudo haber dado como un decreto permanente, es decir, un reglamento de propaganda, hay miles de formas de poder regular este tipo de distorsiones que se dan en una campaña políticas y que no es ajeno en sistemas democráticos. En Estados Unidos, por ejemplo, las campañas negativas se utilizan para atacar temas del contrincante. Los demócratas, por ejemplo, cuando perdieron el Congreso en 1994, que lo habían mantenido durante décadas, fue porque los republicanos atacaron todo el tema de la reforma de salud con campañas negativas. Pero negativa no quiere decir anónimos, no quiere decir blogueros pagados a $30 cada uno para que estén atacando o hackeando cuentas. No, se trata de campañas negativas porque atacas los temas del contrincante, pero sin injuriar, sin difamar. Entonces, a la calamidad jurídica se le añade ahora la calamidad en la técnica legislativa, que hace que una buena idea no se materialice de forma correcta. Bueno, como un candidato a la presidencia dijo, quiere decir que un narcotraficante manifiesta su deseo de ser candidato y no se le va a decir absolutamente nada. Pausa en 8 en punto. Volvemos con más. Muchísimas gracias por su preferencia. Licenciado Escobar, decreto transitorio que prohíbe desprestigiar a aquellos que manifiesten su deseo de ser candidato. ¿Su opinión? Bueno, lo primero es que es una reforma transitoria y es una reforma ad hoc. Simplemente no se han tomado en cuenta consideraciones respecto del bien común ni de otro tipo de razones, sino que simplemente es un pensamiento, una expresión de unos partidos políticos tratando de alguna manera de favorecer a su candidato. Yo así lo veo. Pero lo que me llama la atención también es que, como se decía, ¿por qué no haber regulado esto en la ley de partidos? ¿Por qué no haberlo regulado tampoco en el nuevo código electoral que están elaborando? O sea, esto no está, sino que simplemente lo han hecho en este decreto. Ahora, creo yo desde mi punto de vista que aparentemente, siendo literales, no hay ninguna afectación a la libertad de expresión, porque dice que es propaganda, publicidad o eventos proselitistas que desprestigian a las personas. Entonces no es una opinión negativa, porque por ejemplo, si nosotros emitimos una opinión negativa en este momento sobre un candidato, no estamos haciendo ningún acto de propaganda, publicidad o evento proselitista, entonces no caeríamos dentro de este supuesto. Entonces creo yo que desde ese punto de vista no está afectando la libertad de expresión. Lo que me preocupa es la interpretación que el tribunal le pueda hacer a esto de desprestigiar. Porque si yo cuestiono o critico, por ejemplo, los 20 años de gobierno de Arena o los 4 años del presidente Funes, perfectamente puede haber una interpretación de que yo estoy desprestigiando y pueden también interpretar de que es algo de publicidad o propaganda y por lo tanto sí afectarme. Pero, como le digo, a simple vista, viendo el texto del decreto, tiene otra intención. Ahora, el problema es la interpretación que le vayan a dar a estos términos que se han dispuesto aquí porque son abiertos e indeterminados. Pues porque ¿qué es propaganda?
unos dicen de que propaganda electoral es pedir el voto, otros dicen de que no es, que no es propaganda electoral. Entonces, creo yo que ahí podría estar el problema. También llama la atención el nombre. Dice que para promover la participación democrática de los ciudadanos en los procesos electorales, en el proceso electoral, bueno, así dice, procesos electorales. Pero las disposiciones no tienen nada para promover la participación, al contrario, establece prohibiciones a esa participación. Entonces, creo yo, un decreto bastante cuestionable en ese sentido. Pero fíjese que algo que es una gran belleza, y un amigo televidente aquí lo mencionaba, licenciado, es la situación de que no hay campaña adelantada porque no se han inscrito y por lo tanto no son candidatos. Pero si usted, aquel que manifestó que va a querer ser candidato algún día, entonces sí es imputable por cuánto se le está desprestigiando. Cuénteme esa situación porque es que yo no lo entiendo. Hay una serie de contradicciones porque se está, por un lado, y creo yo que aquí van a poner en entredicho lo que el tribunal ha expresado hasta este momento, que no puede sancionar a nadie porque no hay campaña, porque no están inscritos y por lo tanto no puede hacer nada el tribunal. Pero ahora le está ordenando a la Asamblea Legislativa que aunque no estén inscritos y estas personas que supuestamente van a ser candidatos o ya se oficializaron a nivel de partidos como candidatos, sí tiene que protegerlos el tribunal y sancionar a aquellos que los desprestigien. O sea, va a poner al tribunal en una contradicción precisamente por lo que ha sostenido el tribunal hasta ese momento. Ok, doctor Ulloa, cuénteme una cosa. Usted que estuvo en este ente del Tribunal Supremo Electoral en su momento, como la denominación que en aquel entonces recibía. El Tribunal Supremo Electoral es un juez. Así es. Hay un control difuso. Ejerce la jurisdicción. Por lo tanto, pueden declarar la inaplicabilidad de esto, para empezar. Yo lo hice. Ok. O sea, está en el cuaderno 5 del kiosco electoral mi voto razonado cuando pedimos que, aplicando el control difuso de la Constitución, no aceptáramos un decreto de la Asamblea Legislativa de aquella época, 1997, en las elecciones legislativas de la época, porque habían dado un decreto transitorio, como es la costumbre en el Parlamento, donde se permitía que los candidatos se inscribieran sin presentar el finiquito de la Corte, porque dijeron que había un gran volumen, que no se podía sacar y que había que exonerarlo. Y es un requisito constitucional. Entonces dije, y me acompañaron los magistrados de la sala, de la Corte que estaban ahí, y declaramos que no era aplicable ese decreto por inconstitucional. Ok, pasemos al otro tema. Tengo 5 minutos para terminar esta entrevista. Y es que la admisión de la demanda en contra de la ley de partidos políticos en lo relacionado al financiamiento, que los partidos no quisieron regular quién les da el financiamiento, de dónde sacan la plata, y seguir con aquella canción de que son donaciones. Bueno, mira, no conozco, yo he estado un mes fuera del país y no le he dado seguimiento a esta parte. Hay 2 o 3 cosas de la sala que deberían de estar ya resolviendo por los términos electorales, lo del voto por rostro, que debería ya, pues, por los términos resolverse, y otros temas más, pero yo estuve fuera un mes y no conozco ahora cuáles son los argumentos para pedir que se declare. Pero lo cierto, doctor, es que no regularon ese tema y es importante. Ah, no, pero si eso ya lo dijimos. No solo que no lo regularon como debía ser. Mira, mi tesis doctoral es exactamente sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos. Es un tema que yo he estudiado, he presentado una pieza de correspondencia a la Asamblea para que se regulara este tema, y cuando salió esta famosa ley hicimos las observaciones del caso. Primero, de que era una cosa superficial, que no le daba ni garras ni dientes al tribunal para poder entrar a las finanzas de los partidos. Segundo, que no iba a entrar en vigencia ni en esta elección ni en la próxima, porque se daban un plazo, creo que de 18 meses para que empezaran a hacer, pues, a rendir al principio de rendición de cuentas. Y además no se aplicaban los 2 principios fundamentales en todo régimen de financiamiento, que son el principio de publicidad y el principio de límite de los financiamientos privados, porque aquí se usó como criterio el presupuesto que tiene el Tribunal Supremo Electoral en periodos electorales y no electorales para establecer cuál era el monto de las contribuciones privadas. Licenciado Escobar, en lo referente a la admisión de la demanda en contra de la ley de partidos políticos. Bueno, cuando interpusimos el recurso, nuestra argumentación fue precisamente que no se estaba cumpliendo con la Constitución en cuanto al derecho de libertad de expresión en su vertiente de acceso a la información. En este caso, la ley de partidos no establece un mecanismo
organismo ni una institución que pueda hacer efectivo una petición de un ciudadano respecto de quiénes son los financiadores de los partidos políticos. Y aquí es importante este punto. Y aquí la sala pues admitió en esa parte nuestra demanda en cuanto que los partidos tienen que, por deber constitucional, hacer público quiénes son los que lo financian. Y también, obviamente, esto conlleva a el conocimiento. Por ejemplo, si es el narcotráfico el que está financiando a un candidato, o si hay personas, empresarios que están financiando a 2 candidatos, por ejemplo. Entonces creo yo que eso es importante saberlo, dado que uno puede entender quiénes son los que tienen, ya se sabe, pero saberlo a ciencia cierta, quiénes son los que tienen sus tentáculos en todos los partidos políticos. Ese es un aspecto. El otro que tiene que ver con el financiamiento, nosotros hemos planteado de que afecta al pluralismo político el que no haya un límite de gastos y de financiamiento que pueda recibir un partido político en campaña electoral de parte de privados, porque al final lo que se genera es que los partidos pequeños, los minoritarios, que son respetados y potenciados en la Constitución, precisamente porque el pluralismo es eso, también la existencia de la voz minoritaria y que tenga peso, se ven afectados y al final tienen que ser cancelados porque no pueden competir en recursos con los partidos grandes. También nosotros estamos atacando el hecho del financiamiento estatal en cuanto que solo se distribuye a partir de la fuerza electoral del partido, no en proporción, por ejemplo, a necesidades que puedan tener los partidos políticos y sobre todo los minoritarios, porque ese es el problema. Hay un círculo vicioso que yo tengo votos y en esa medida me dan el financiamiento y luego vuelvo a tener votos porque puedo hacer pública mi plataforma, puedo hacer públicos mis candidatos y por lo tanto regreso a tener suficientes recursos para enfrentar una campaña. Y los partidos minoritarios en este caso no pueden acceder a este financiamiento estatal de manera tal que asegure su existencia dentro del juego político. Entonces por ahí va la demanda. Un amigo televidente, antes de terminar la entrevista, que es importante, la participación ciudadana, dice que a los indiciados con relación al decreto de la Asamblea Legislativa y la elección de los magistrados, los delitos atentados contra las autoridades y desacato, llama al fiscal general de la República. El decreto transitorio que prohíbe denigrar a los candidatos es inconstitucional, no debe estar previo a examen de censura o caución este tema. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado. Gracias, doctor. Encantado, Sergio, a la orden. Cuídese. Pase buenas noches, será hasta el lunes y que el Señor nos bendiga a todos.